Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Gloria al Señor. Damos en esta noche de martes, gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio tan grande que tenemos de tener un estudio de la Biblia, un estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder saludarte, mis amados y mis amadas. Llegar hasta donde tú estás en este momento, en el momento en que me estás viendo. Qué bueno es que podemos llegar a través del internet, de las redes sociales, llegar hasta donde tú estás. Y todavía, por la fe, declaro que llegamos más allá. Y será predicado este evangelio en todas las naciones. Es el evangelio, el único que hay, el evangelio de la gracia. El evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es que, gracias a Dios porque este evangelio se está predicando. Es un evangelio de la gracia, salvos por pura gracia, hermanos, salvos por la gracia. Algunas veces nosotros decimos eso, como lo vamos a ver en esta noche. En esta noche vamos a ver un tema que se llama Nos beneficiamos de la cruz de Cristo. Nos beneficiamos de la cruz de Cristo. Ese es el tema. Y algunas veces nosotros decimos que somos salvos por gracia, nada más, por pura gracia, por la gracia de Dios. Ese es un decir de nosotros y está bien porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero mis amados, la salvación se pagó un gran precio se pagó. Y qué triste, mis amados, es ver todavía hoy, en el 2025, tantas personas, 2025 años después del sacrificio de Cristo, ver tantos miles de miles que no se benefician del sacrificio de Cristo. Lejos de beneficiarse del sacrificio de Cristo, más bien lo desacreditan. Lo desacreditan diciendo que Cristo no murió en la cruz del Calvario, que Cristo no existió. Mira, por ahí andan unos videos que Cristo no existió. Andan videos de que el cristianismo es un invento de Pablo. Andan por allí videos, hermanos, de este tipo. Entonces, lejos lejos de beneficiarse del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo, como dice el tema, nos beneficiamos del sacrificio de Cristo. Lejos de beneficiarse de eso, más bien lo que hacen es desacreditarlo. Estaba escuchando un video un día de estos, no hace una semana. Estaba escuchando un video de dos judíos, dos muchachos bastante jóvenes que salen por allí hablando, con sus trencitas y no sé qué, y sus sombreritos. Y mira, mis amados, ellos creen que nosotros los gentiles nos salvamos porque vamos a tocar a un judío. Dice que la multitud, el libro de Isaías lo dice, que la multitud correrá y se agarrará fuertemente de un judío, porque en él está la salvación. Mira, y ellos creen que ellos son los salvadores del mundo, los judíos. Hay otra muchacha que predica y dice que es que la salvación viene de los judíos. Es cierto, la salvación viene de los judíos, pero el Salvador es Cristo. Cristo es el Salvador, mi amado. Tergiversan la palabra de una forma que no quieren beneficiarse de la cruz de Cristo. No quieren beneficiarse. Ellos creen que es el judaísmo, el judío, donde está la salvación y en la ley. Creen que está la salvación. Pero en esta noche, mis amados, mira lo que dice el texto áureo. Vamos a partir de Hebreos 13:10. Vamos a partir de allí. Ojalá que tú lo puedas anotar y que puedas meditar en este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Nos beneficiamos, nosotros, los escogidos de Dios, los que Dios ha llamado, nos beneficiamos del sacrificio de Cristo. Vamos a ver ahora, hermanos, allí algunas cosas en Corintios, y esto está plagado, pero
para que tú tengas una información y luego puedas darle seguimiento al estudio. Porque hay muchos, mis amados, que realmente no creen, pero los escogidos sí creemos. Los que Dios ha llamado a tener fe, a ejercer fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor porque nos beneficiamos de ese sacrificio. Entonces dice Hebreos 13:10. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:10. En la Biblia Reina Valera. Dice, tenemos un altar. Oído. Tenemos un altar. Hebreos 13:10. Del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, o sea, a la ley. Tenemos un altar, mis amados. Y vamos a ver que lo tenemos, ese altar. Ese altar, mis amados, lo tenemos, quién sabe hasta cuándo. Quién sabe hasta cuándo. Hay 2 capítulos muy bonitos. Bueno, digo, para el tema que estamos viendo, Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Son 2 capítulos muy bonitos, al menos a mí, en lo personal, de Apocalipsis, yo creo que es lo que más me gusta, son 2 capítulos, donde dice que hay una multitud en el cielo. Dice que hay una multitud donde está Dios sentado en el trono y el Cordero. Y dice que cantan un cántico, digno eres de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque tú fuiste inmolado. Dice, porque tú nos redimiste, dice allí, 4 y 5, nos redimiste de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y con tu sangre nos has redimido. Es como dice. Yo te los recomiendo para que leas Apocalipsis 4 y 5. Yo creo que ese libro Apocalipsis, mis amados, a mí me gustan esos 2 capítulos nada más. El resto, pues, hay que entrarle con una revelación juanina. Pero ahorita nosotros estamos en una revelación paulina para la gloria del Señor. Dice aquí, Hebreos 13:10, tenemos un altar. Tenemos un altar. Dice, ¿cuál es ese altar que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese altar? Algunas personas, hermanos, creen que ese altar es donde está Cristo allá sentado en el cielo. Es verdad, Cristo está sentado en el cielo en un trono de gloria. Dice Hebreos 1 que ascendió, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra de la majestad, trono glorioso, ¿verdad? Debe ser algo glorioso eso. Pero el altar del que está hablando aquí Hebreos 13:10 es la cruz, es el Calvario, es el Calvario. Quiero leerte este versículo en este Nuevo Testamento. No hay amor más grande, no hay amor más grande. Dice el versículo 10, Hebreos 13:10 dice en este Nuevo Testamento, del altar nuestro, la cruz en que Cristo fue inmolado. Con lo del propósito de Apocalipsis 4 y 5 que te dije, de que nos has redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación, con tu sangre nos has redimido, nos has lavado, allí lo dice en Apocalipsis. Este sacrificio de Cristo que te estaba diciendo hace un ratito, mire, eso sigue allí en la eternidad, hermanos. Eso sigue. Yo creo que nosotros por la eternidad vamos a estar rindiéndole al Señor de toda la gloria, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Siempre, por toda la eternidad, pueden pasar, hermanos, 200,000, 300,000, 400,000 billones de años. No hay tiempo allí. Es para que tengas una idea, que siempre vamos a estar en un eterno presente. En un eterno presente. Estamos aquí porque tú nos compraste, porque tú nos lavaste, porque tú nos purificaste, porque éramos pecadores, pero tú nos redimiste. Tú nos redimiste, tú eres nuestro Goel, tú pagaste el precio, lo que yo no podía pagar,
Tú lo pagaste, tú adquiriste mi salvación, tú eres mi Salvador. Eso es un eterno presente por toda la eternidad, hermanos. Eso no es que van a pasar 10 billones de años y nosotros vamos a estar recordando eso, no. Eso es un recordatorio eterno, presente. Siempre va a estar en el nuevo cuerpo de los redimidos, para la gloria del Señor. Algo que va a estar allí por toda la eternidad. Estamos porque Él nos compró, estamos porque Él nos redimió, estamos porque Él vino a pagar el precio por nosotros. Algunas veces decimos, por gracia somos salvos, pero Él le costó. A Él le costó, y esa es la gratitud de nosotros hacia Él. Ese es el altar que nosotros tenemos. Ese es el altar al que se refiere Hebreos 13:10. Mira como dice aquí otra vez Hebreos 13:10 en No hay amor más grande del Nuevo Testamento. Del altar nuestro, la cruz en que Cristo fue inmolado. El altar nuestro, la cruz en que Cristo fue inmolado. Ese es el altar de nosotros, hermanos. ¿Cuál es el altar de nosotros? La cruz donde Cristo fue inmolado. Seguimos leyendo. No pueden comer los sacerdotes del santuario antiguo. Oído, no pueden comer los sacerdotes del santuario antiguo, o sea, los judíos. Los judíos que no se han convertido al Señor Jesús y están sirviendo bajo ese antiguo sistema, no pueden comer de este altar. Oído lo que dice, oído lo que dice. En otras palabras, los que tratan de alcanzar la salvación por medio de la obediencia a la ley, no se benefician del sacrificio de Cristo. Los que tratan de alcanzar la salvación por medio de la obediencia a la ley no se benefician del sacrificio de Cristo. Qué pena, mis amados y mis amadas, es escuchar allí por la radio, por la televisión. El internet está lleno, mis amados, de hombres y mujeres que están predicando una salvación observando la ley judía. Hay que volver a las raíces hebreas, dicen ellos. Hay que volver. Todos los que predican eso, dicen la palabra de Dios, mi amado. El evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, Hebreos 13:10, dice que no se benefician. Los que tratan de beneficiarse mediante la ley, guardándola, que es que cumpliéndola, haciendo ciertos ritos, haciendo ciertas abluciones, haciendo ciertos sacrificios, no se benefician del sacrificio de Cristo. No se benefician. Mis amados, para beneficiarnos del sacrificio de Cristo, tiene que ser por la pura fe. Solamente, única y exclusivamente por la fe, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Un altar dice, Cristo en la cruz fue, dice Cristo en la cruz. Cristo es el altar que nosotros tenemos. Fue en la cruz donde se ofreció el último sacrificio. Oído, mis amados, fue en la cruz del Calvario hace 2025 años. Hace 2025 años que vino el Señor, murió en la cruz del Calvario, y ese fue el último sacrificio, como lo dice allá en Juan 1:29. Anota esa cita para que la leas. Dice en el libro de San Juan, como se le conoce, capítulo 1, versículo 29, una cita muy conocida por toda la gente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el último sacrificio, fue en la cruz donde se ofreció el último sacrificio. Los que sirven al tabernáculo, los que sirven a la ley judía, los judaizantes y todos los que pretenden justificarse por medio del tabernáculo que es la ley, desprecian el sacrificio de Cristo. Oído, mi amado, desprecian o menosprecian el sacrificio de nuestro glorioso
Señor Jesucristo. No se están beneficiando de lo que Cristo hizo en la cruz. Lejos de estarse beneficiando de lo que Cristo hizo en la cruz, más bien están menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para esto, mis amados, vamos a leer 3 versículos bíblicos que están allí en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 23 y 24 y capítulo 2, versículo 2. Esto te los doy, mi amado, para que los anotes. Mira lo que dice allí la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. De aquí depende nuestra seguridad eterna. Nuestra seguridad eterna no depende, mi amado, de tratar de agradar a Dios por las obras de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de Dios, y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Oído, mi amado, Gálatas capítulo 3, versículo 10, yo te aconsejo que lo anotes, junto con estos 4 versículos. 1 Corintios 1, 18, vamos a ver qué dice el 18 primero. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oído, mis amados, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hoy en este momento estamos viviendo, mis amados, este mismo tiempo que comenzó con nuestro apóstol Pablo, e incluso todavía con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor, porque el Señor, cuando fue crucificado en un madero, dice Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. La ley decía, el que es colgado en un madero es maldito. ¿Quién iba a creer en Jesús, mi amado, que fue colgado en un madero? Los únicos que pueden creer en Jesús, que fue colgado en un madero, son los escogidos de Dios, los llamados de Dios, los que Dios predestinó para esta gloriosa salvación, y ninguno más, ni uno más, ni uno menos de los que Dios escogió. Porque por allí andan muchos, mis amados, difamando la cruz de Cristo, a Cristo mismo, pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando el Espíritu de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más triste es ver que en los comentarios que hacen con estas predicaciones de estos individuos que fueron escogidos para perdición, lo más triste es ver que hay muchas personas que hacen comentarios con este respecto, diciendo, ay, qué buena predicación. Ay, hermano, gracias a Dios porque me abrió los ojos con esa enseñanza de que Jesucristo es un farsante, de que Jesucristo no existió, de que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, sino que el que murió fue Judas. Ay, gracias, hermano, por abrirme los ojos, porque ahora entiendo. Ahora entiendo, dice. Mis amados hermanos, pobre gente, las que no estudian la Biblia, los que no leen la Biblia, esos son los propensos a ser engañados. Dice Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. No nos dejemos desviar, mi amados, por vientos de doctrina que andan allá afuera, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error para apartarte de Cristo, para apartarte de la iglesia, para apartarte del evangelio, para apartarte de la comunión con Dios. Para apartarte de la comunión con Dios. Hace poco leí un libro donde quien lo escribe es una científica mexicana, y en las primeras páginas, cuando ella comienza a escribir el libro, ella dice, ahora sí, podemos
decir abiertamente que Dios no existe, porque nos hemos dado cuenta de cómo se hizo la tierra y todo el universo. Mira, mi hermano, lo dice así en ese libro como dando gloria a quién sabe a quién. Ahora sí, podemos decir abiertamente que Dios no existe porque nos hemos dado cuenta cómo se hizo la tierra y cómo se hizo el universo. O sea, la tierra y el universo se hizo sin ningún Dios, según ella. Mira, y ahí comienza el libro. No te lo recomiendo que lo leas, porque lo escribe una científica. Para leer ese libro hay que conocer la palabra de Dios, mis amados. Porque si no, al final de la lectura del libro vamos a estar diciéndole a esa científica: ay, gracias a Dios porque escribió este libro, porque me abrió los ojos. Ahora sí no creo en Dios. Creo que esto se hizo en una explosión. Mis amados, hay que estar firmes y constantes en la palabra de Dios, sin movernos de la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Otra vez, 1 Corintios 1:18, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden, que allí fue crucificado un hombre, un muchacho joven de 33 años, y que fue crucificado, flagelado, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo abofetearon, etc. Y que murió allí en esa cruz, y ese es el Salvador del mundo. Mira, mi amado, para muchos eso es locura, pero para nosotros, los llamados, los que no cuestionamos eso, no lo cuestionamos, hermanos. Si la palabra de Dios dice que el Señor murió en una cruz, se hizo maldición por nosotros los malditos, entonces nosotros creemos. A nosotros no nos ha llamado el Señor a cuestionar, no nos ha llamado el Señor a investigar por medio de la ciencia, por medio de la arqueología, por medio de libros. A nosotros el Señor no nos ha llamado a investigar por medio de cosas externas que no sea la palabra. La palabra da testimonio de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, da testimonio, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Puedes leerte el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el final, donde allí están los apóstoles, los que caminaron, anduvieron con él todos los 3 años y medio de su vida, de su ministerio. Ellos dan testimonio de que Dios no permitió que su santo viera corrupción, sino que lo resucitó de entre los muertos. Y al apóstol Pablo se le apareció como de último, dice, como un abortivo, y el apóstol Pablo da testimonio de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, porque Cristo le reveló ese sacrificio. Así es que en el libro de los Hechos tenemos, mis amados, el testimonio, los mejores testigos tenemos, que son todos los apóstoles y el apóstol Pablo y muchos más. Allí los habla el libro de los Hechos. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que no creen, pero para los que creemos, para los escogidos, para los que creemos, dice el versículo 18, para los que se salvan. Para los que se salvan, tú, mi amiga, mi amigo, mis amados, en esta hora que estás escuchando el estudio, si tú eres un escogido para salvación, nosotros los que nos salvamos, nosotros los que hemos sido escogidos para esta salvación, la cruz, el sacrificio de Cristo, la crucifixión de nuestro Señor es poder de Dios. Como lo dice el versículo 18, para nosotros es poder de Dios. Ese es el poder de Dios y ahorita vamos a ver por qué es el poder de Dios. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Oído, mi amado, mientras estemos en esta tierra y seamos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos dejar de predicar la crucifixión de Cristo, porque allí es donde está la reconciliación, allí es donde está la salvación, allí es donde está la justificación, ahí es donde está el punto de encuentro de Dios con nosotros los pecadores. Con nosotros los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el punto de encuentro de Dios con nosotros, mis amados, o nosotros con Dios, como tú lo quieras ver. Si nosotros queremos ir a Dios, tenemos que ir a Cristo. Sin Cristo, mis amados, no hay Dios. No hay Dios sin Cristo. El punto de encuentro con Dios, Dios con nosotros y nosotros con Dios, es Cristo Jesús. Dice el versículo 24, mas para los llamados, oído, mi amigo, dice allá Romanos 9:14, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice 1:24 de 1 de Corintios, mas para los llamados. Mas para los llamados, dice Romanos capítulo 8 versículo 29 que Dios nos predestinó, y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados por Dios, y a los que Dios predestinó, Dios llamó. Y a los que Dios llamó, Dios justificó. Y a los que Dios justificó, Dios glorificó. Mi amado, esto no es un asunto de que hay allá afuera personas de que no creen. No creen. Hermanos, fueron hechos para no creer. Fueron hechos para no creer. Dice 2 Corintios 4:4 que Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4, Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así lo dice la Biblia Pechita. Yo te aconsejo que lo leas. Yo te aconsejo que lo leas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Capítulo 2, versículo 2 de Corintios dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi amado, a eso hemos sido llamados nosotros. En esta noche, para lo que nos ocupa el tema de esta noche, nos beneficiamos del sacrificio de Cristo. Lo que nos ocupa a nosotros en esta noche, este tema, es que dice el versículo 2, me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Y a este crucificado, porque ahí están los beneficios, mis amados. Ahí están los beneficios. Nos beneficiamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, los que Dios ha llamado. A los que Dios ha llamado, los que Dios está llamando en esta hora y los que Dios va a llamar más tarde y mañana, si el Señor lo permite, tenemos que beneficiarnos de este sacrificio de la cruz del Calvario. Me propuse, dice aquí, pues me propuse no saber otra cosa. No saber cosa alguna, nada. Me propuse no saber nada, sino a Jesucristo. Mira, dice el apóstol Pablo, y no exaltado, no glorificado, no sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios, no. Dice crucificado. Crucificado. Mientras estemos en esta tierra, mis amados, predicamos a un Cristo crucificado. Mientras estemos en esta tierra, llamamos a los escogidos de Dios por el Evangelio para que vean a Cristo, donde allí está el perdón de los pecados, está la justificación, está la reconciliación, está el encuentro con Dios, la paz con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque en la cruz Cristo lo logró.
Cristo lo logró. Mientras estemos en esta tierra, predicamos a Cristo glorificado. Un día, hermanos, vamos a estar en el cielo con el Señor. O un día vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. En ese día lo vamos a glorificar y exaltar, como lo dice Apocalipsis. Estoy aquí porque tú me compraste. Estoy aquí porque tú me adquiriste. Estoy aquí porque tú pagaste un precio. Estoy aquí porque el precio que pagaste fue tu sangre. Fue tu sangre. Eso es para toda la eternidad. Ya en la eternidad no vamos a predicar a un Cristo crucificado. Vamos a predicar o vamos a adorar, a alabar, a darle honor a un Cristo exaltado, a un Cristo magnificado, a un Cristo digno de todo el honor para la gloria de Dios. Qué bueno que está eso, mis amados hermanos. Dice Romanos capítulo 3. Mire, el tiempo vuela, mis amados. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oído, testificada por la ley y por los profetas. Note, mis amados, que dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oído, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en la cruz del Calvario, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La cruz del Calvario, allí fuimos redimidos, allí fuimos comprados, allí fuimos adquiridos. Por precio habéis sido comprados, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta palabra, hermanos, justificados gratuitamente, es un término legal. Oído, es un término legal. El acusado es absuelto de los cargos. Ese es el término legal. La palabra justificados gratuitamente es un término legal. El acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Eso es, mis amados, justificados gratuitamente en la Biblia. Un término legal donde el acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Dios cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria, redentora de Cristo. Oído, mis amados, dice, Dios cancela la culpa humana. Dios cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentora de Cristo. Este término legal asegura la reconciliación con Dios. Este término legal asegura la reconciliación con Dios. Dice aquí mismo en Romanos capítulo 5, el versículo 10 y 11. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oído, hermanos, Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor, mi amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De enemigos a reconciliados. Oído. De enemigos a reconciliados. Hemos sido beneficiados, mis amados, en la cruz de Cristo, nosotros los que Dios ha llamado. Me refiero a ti, mi amiga y mi amigo, a los que Dios ha llamado a mirar a Cristo crucificado. Hemos sido beneficiados porque dice el versículo 10 y 11, de enemigos a reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos gloriamos en Dios, oído, nos gloriamos en Dios por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ver, mis amados, cómo lo dice aquí en la Biblia NTV, estos dos versículos, 10 y 11. Romanos capítulo 5, versículo 10. Versículo 10 y 11, dice así, pues dice, vamos a ver, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, oído mi amado, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Oído mi amado, qué glorioso, como lo dice aquí. Aquí dice el 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo, o por la muerte de su Hijo. Vamos a ver, por la muerte de su Hijo. Por la muerte. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, quedó restablecida por la muerte de su Hijo, mi amado. Esto es gracia. Nosotros no hemos pagado nada por eso, no nos merecíamos eso, pero Cristo lo hizo por los escogidos. Cristo lo hizo por los escogidos y Dios nos ha llamado a ver esta verdad para beneficiarnos de la cruz de Cristo. Nos beneficiamos porque ahora estamos en amistad con Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ahora todo es nuestro porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué estamos sentados? Porque nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Eso dice el versículo 10. El versículo 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahora podemos gozarnos, oído mi amado, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Dónde nos hizo el Señor Jesucristo amigos de Dios? En la cruz del Calvario, mi amado. Allí en la cruz del Calvario fuimos hechos amigos de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo, creo que es el 21, ¿sí? Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Cuando dice Dios estaba en Cristo, se está refiriendo a la cruz. Todo lo que Cristo hizo es como que si lo estuviera haciendo Dios mismo. Por eso dice, Dios estaba en Cristo. Es lo que hizo Cristo. Dijo Cristo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Un manjar tengo que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Las obras que yo las hago, no soy yo el que las hace, las hace el Padre que mora en mí. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta palabra, mis amados, la que yo te estoy predicando en esta noche, los beneficios de la cruz de Cristo. Mientras estemos en esta tierra, cada miembro del cuerpo de Cristo, cada hermana, cada hermano, cada bendecido que es parte de este miembro del cuerpo, tiene que predicar la cruz de Cristo, porque ahí es donde está la reconciliación con Dios, ahí es donde está la paz, ahí es donde está
de todo lo malo que nosotros fuimos, ahí somos hechos buenos en ese sacrificio para la gloria de Dios, cuando lo creemos con el corazón y cuando lo confesamos con fe con nuestra boca, teniendo el mismo espíritu de fe de estas personas que hay en la Biblia. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, que allí fuimos reconciliados para la gloria del Señor. Hay un versículo, mis amados, en Gálatas capítulo 5, versículo 5, que yo quiero leértelo en este Nuevo Testamento. En este Nuevo Testamento no hay amor más grande. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 5. Oído, mi amado, lo que dice: pero nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Oído, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, por la fe contamos con la muerte de Cristo para justificarnos ante Dios. Mi amado, mientras estemos en esta tierra viviendo, mientras vivamos lo que tenemos que vivir aquí en esta tierra, nosotros tenemos que vivir por fe, con la ayuda del Espíritu Santo, contando con la muerte de Cristo. Mis amados, mientras vivamos en este cuerpo, contamos con la muerte de Cristo. Porque mientras estemos en este cuerpo, mi amado, el que no tiene dinga, como dice alguien por allí, tiene mandinga. Hay veces, mis amados, que se manifiestan ciertas actitudes carnales en nuestra mente humana, que tenemos que estar llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que estar reprendiendo todas obras de las tinieblas, como dice Romanos capítulo 14. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas, dice. Reprendedlas. Dice Gálatas que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu, pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne juntamente con Cristo. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne juntamente con Cristo. Tenemos que vivir una vida crucificada. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mis amados, tenemos que tomar esa actitud todos los días, cada mañana, ver por la fe al crucificado por nosotros. Aunque ya Él no está crucificado, Él está sentado en el cielo a la diestra de Dios. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, dependemos, mi amado, del sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para la gloria del Señor. Quiero recordarte, mis amados, que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo, en Facebook y en YouTube. En Facebook y en YouTube, martes y jueves. También tenemos un lugar de reunión que está en San José Centro, de las oficinas de AIA, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos en un edificio que tiene un rótulo grande que dice ACAF, dice ACAF, Asociación de Árbitros Federados FIFA. Allí nos reunimos solamente los domingos, de las 10 de la mañana en adelante, para la gloria del Señor. Declaro, mi amada y mi amado, te declaro bendecido, bendecido con toda bendición espiritual, y declaro que tú te beneficias y estás beneficiándote y te beneficiarás mientras viva en esta tierra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendecidos, buenas noches.